Ok, la vez pasada nos quedamos aquí en el ejercicio número 8, ¿sí? En la página 401 del Montiel. Vamos a continuar en esa parte. Ok, el ejercicio nos dice, una carga de 6 microcoulomb está separada 30 centímetros de otra carga de 3 microcoulomb. ¿Cuál es la energía potencial del sistema? ¿Sí? Recuerden que tenemos esta fórmula, ¿sí? Que nos dice que la energía potencial es igual a la constante por una carga por la otra carga entre la distancia de separación entre estas. ¿Ok? Entonces, si sustituimos lo que equivale cada cosa, ¿sí? Recuerden, el microcoulomb lo ponemos en notación científica, los 6 microcoulomb como 6 por 10 a la menos 6, los 3 microcoulomb como 3 por 10 a la menos 6, los 30 centímetros lo ponemos en metros, que es 0.3 metros, y pues este es el valor de la constante. Entonces, si sustituimos estos valores aquí en la fórmula, ¿sí? Le ponemos, ¿dónde está? 9 por 10 a la 9 por 6 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la menos 6 entre 0.3. Y eso me da igual a 0.54, o lo que viene siendo 5.4 por 10 a la menos 1. Aquí fíjense, coulomb por coulomb nos da coulomb cuadrado. Entre coulomb cuadrado se elimina. Metro cuadrado entre metro, pues me va a quedar metro. Y newton por metro ya sabemos que son joules, ¿sí? Y son las unidades que tengo aquí. Entonces, esa sería pues la energía potencial de ese sistema con estas dos cargas y que están separadas esta distancia. Ok, si llegan a tener alguna duda en algún ejercicio, me dicen. El siguiente problema dice calcular el potencial eléctrico en un punto A que se encuentra a 20 centímetros de una carga Q de menos 5 microcoulomb, ¿sí? La energía potencial eléctrica, si el punto A se coloca, si en el punto A se coloca una carga Q minúscula de 8 microcoulomb. Entonces, miren, esto es parecido como a esta, ¿sí? Tengo una carga Q, ¿sí? Y tengo que calcular primeramente el potencial eléctrico en un punto A, ¿sí? Entonces, si tengo aquí la carga Q, ¿sí? Y aquí está el punto A, ¿sí? Que está a 20 centímetros. Entonces tengo que calcular el potencial eléctrico aquí en este punto, ¿sí? Ya saben que si fuera como un círculo, exactamente todo lo que sea 20 centímetros, pues va a tener el mismo potencial eléctrico, ¿sí? Así sea ahí o aquí o aquí, ¿sí? Entonces, vamos a calcular primero pues ese potencial eléctrico, ¿sí? Recuerden que la fórmula del potencial eléctrico es esta que tenemos aquí. Potencial eléctrico va a ser igual a la constante por el valor de la carga
entre la distancia que hay entre la carga y el punto donde se quiere calcular el potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces, la distancia la voy a pasar de centímetros a metros. 20 centímetros ya sabemos que es 0.2 metros. ¿Sí? Aquí el valor de la carga es menos 5 por 10 a la menos 6. ¿Sí? O sea, el micro significa por 10 a la menos 6. Entonces, sustituyo esos datos. Aquí K tiene el valor de 9 por 10 a la 9. ¿Sí? Lo multiplico por el valor de la carga, que es menos 5 por 10 a la menos 6. Y lo divido entre 0.2. Okay, entonces, 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 entre 0.2. Eso nos da 225.000 o 2.25 por 10 a la 5. ¿Sí? Aquí recuerden, metros cuadrados entre metro, pues me va a dar metro. Colon cuadrado entre esto de acá, me va a dar dividido entre coulomb. Esto quedaría como newton por metro. Newton por metro dijimos que era igual a joule. Joule entre coulomb nos va a dar igual a volt. ¿Sí? Entonces el potencial eléctrico en el punto A es de menos 2.25 por 10 a la 5 volt. Y recuerden, aquí, déjenme por aquí, porque luego se me olvida. Entonces miren, aquí nos dice el potencial eléctrico debido a una carga positiva es positiva y el potencial debido a una carga negativa es negativa. Si se fijan ahí teníamos una carga negativa, ¿sí? Por lo tanto, pues es un potencial negativo. Y ahora vamos a calcular la energía potencial, ¿sí? Para una carga de 8 microcoulomb que se coloca en el punto A. Entonces, si en ese punto nosotros colocamos esa carga de 8 microcoulomb, ¿sí? Nosotros ya sabemos el valor de la carga y también tenemos el valor de el potencial eléctrico, ¿sí? Nosotros tenemos que la energía potencial es igual a carga por el potencial eléctrico, ¿ok? Entonces, si sustituyo esos datos, ¿sí? Lo que obtuvimos anteriormente lo multiplicamos por el valor de la carga que se colocó en ese punto A, que es de 8 por 10 a la menos 6. Y eso nos daría un resultado de 1.8, ¿sí? O 18 por 10 a la menos 1. Como, y negativo, ¿sí? La energía potencial es negativa porque debe realizarse un trabajo en contra del campo eléctrico para separar a las cargas entre sí. ¿Okay? En nuestro caso, se debe suministrar un trabajo de 18 por 10 a la menos 1 joule por medio de una fuerza externa para mover esa carga de 8 microcoulomb al infinito.
Entonces, si, como recuerdan, el campo eléctrico siempre va de positivo a negativo. O bien, si tenemos una carga positiva, pues el campo eléctrico va hacia afuera, ¿sí? Si tenemos una carga eléctrica negativa, el campo eléctrico iría como quien dice hacia adentro. En este caso, al ser una carga negativa, ¿sí? Perdón, aquí es positiva, ¿sí? Pero el potencial eléctrico es negativo. Entonces, iría en contra, ¿sí? Entonces, para poder irse hasta el infinito, esa carga de 8 microcoulomb, pues tiene que estar trabajando en contra de ese campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, daría esto de aquí. Como ya saben, habíamos dicho anteriormente que volt es igual a joule entre coulomb, ¿sí? Entonces, joule entre coulomb por coulomb, se eliminan los coulomb y me queda nada más joule, que sería las unidades acá de la energía, potencial eléctrica. ¿Ok? Entonces, ese para el ejercicio número 9. Ahora, esta que dice, problema número 10. Dos cargas cuyos valores son Q1 igual a 2 microcoulomb y Q2 igual a menos 2 microcoulomb. Se encuentran a una distancia de 10 centímetros. Calcular el potencial en los puntos A y B. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B? ¿Y cuál es el trabajo que debe realizar el campo eléctrico para mover una carga de menos 3 microcoulomb del punto A al punto B? Entonces nos vamos a ir paso a paso, ¿sí? Primero vamos a resolver lo del inciso A. ¿Sí? Tenemos que calcular el potencial eléctrico en los puntos A y B, ¿sí? Pero respecto a estas dos cargas, ¿sí? Si se fijan, la fórmula que tenemos es la constante por la carga y la distancia que hay entre esa carga y el punto. Entonces, para el potencial eléctrico en este punto A, ¿sí? Tengo esta imagen, ¿sí? Entonces va a ser la constante por el valor de la carga 1, ¿sí? Por la distancia que hay de esta carga a este punto. Si se fijan, es 3 centímetros. Al convertirlo a metros, sería 0.03 metros, ¿sí? Aquí el valor de la carga 1 son 2 microcoulomb, por lo tanto sería de 2 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Ok? Sería esto de aquí, ¿sí? Y ahora, más la K, ahora sería para la carga 2, ¿sí? Que es K por el valor de la carga, que es menos 2, ¿sí? Aquí hay que poner el signo, menos 2 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿sí? Y la distancia que hay del punto a la carga, que son 7 centímetros, o sea, 0.07 metros, ¿sí? Que es esto de aquí. Entonces resuelvo para la carga 1, ¿sí? Que sería 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 6, ¿sí? Entre 0.03. Y eso es igual a 6 por 10 a la 5 volt, ¿sí? O bien 600 por 10 a la 3 volt, ¿sí? Lo de aquí para la carga 1 es 6 por 10 a la 5 volt, ¿sí? Ahora voy a resolver para esta de aquí, que es 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 6 entre 0.07. Y eso es igual a 257.142.8571, ¿sí? O esto que tenemos aquí. Pero aquí hay que recordar que es negativo, ¿sí? Entonces, los vamos a sumar, pero al ser este negativo, pues como quien dice, se le va a restar esto a esta parte. Entonces, si le pongo 6 por 10 a la 5
nos daría 342.857.1429, ¿sí? Es aproximadamente esto de aquí. Aquí pues redondearon unas cantidades. Entonces, sería esto, ¿sí? Esto sería pues el potencial eléctrico en el punto A, ¿sí? Con respecto a estas dos cargas, ¿verdad? Con respecto a este y con respecto a esta carga, en este punto el potencial eléctrico es esto, ¿sí? Aquí recuerden que el potencial eléctrico es escalar, ¿sí? Entonces aquí no importa, por así decirlo, vectorialmente, si que pase a dónde se dirige, que esto y que lo otro. No, simplemente se suma, ¿sí? Se va sumando. Esto dio positivo, esto dio negativo, se suma y el potencial eléctrico es este de aquí. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos que calcular el potencial eléctrico en el punto B. Para el punto B, ¿sí? Nos fijamos, o sea, vamos a tener que hacer lo mismo, ¿sí? Entonces el potencial eléctrico en el punto B va a ser K por Q1 entre R1 más K por Q2 entre R2, ¿sí? Aquí prácticamente es lo mismo, lo único que cambia son las distancias, ¿sí? Ahora la distancia, ¿sí? Para R1, ¿sí? O sea, para la carga 1, acá en el punto B, si se fijan, son 3 centímetros, más 7 centímetros son 10, más 2 son 12 centímetros. Entonces, la distancia de la carga 1 al punto B son 12 centímetros. Y la distancia de la carga 2 al punto B son 2 centímetros. Entonces, prácticamente eso es lo único que va a cambiar, ¿sí? Lo demás es igual. Ahora aquí en lugar de ser 0.03 metros va a ser 0.2 y acá en lugar de ser 0.07 metros va a ser 0.02 metros, ¿sí? Entonces procedemos a hacer esa parte. Entonces 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 6 entre 0.12. Eso me da 150.000 o bien 1.5 por 10 a la 5, ¿sí? Volts. Esto es el potencial eléctrico, ¿sí? Con respecto a la carga 1 al punto B, ¿sí? Ahora, para la carga 2, ¿sí? Es 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 6 entre 0.02. Eso es igual a 900.000 o 9 por 10 a la 5 volt, ¿sí? Y aquí entonces voy a sumar, ¿sí? 150.000 más menos 900.000. Eso me daría igual a menos 750.000 o menos 7.5 por 10 a la 5 volt, ¿sí? Y ese sería pues el potencial eléctrico en el punto B. ¿Ok? Ahora, me dice, ¿cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B? Recuerdan que habíamos visto una fórmula que nos decía, ok, la diferencia de potencial, ¿sí? Entre A y B, sí, va a ser el potencial eléctrico en A menos el potencial eléctrico en B. Entonces, si nosotros lo hacemos, sí, el potencial eléctrico en A, sí, dio aproximadamente 3.4286 por 10 a la 5 volt. Entonces va a ser menos el potencial eléctrico en el punto B. Menos, pero como este era negativo, pues se va a hacer positivo, ¿sí? Entonces, menos por menos va a dar más. Al sumarlo con este de aquí, nos daría que la diferencia de potencial entre los puntos A y B, ¿sí? Es de 1092.86 por 10 a la 3 volt, ¿sí? O aproximadamente 1.093 por 10 a la 6 volt, ¿sí? Si se fijan, pues en uno tengo, vamos a decir que tengo una recta numérica, ¿sí? Tengo una recta numérica, ¿sí? Aquí tengo el 0, ¿verdad?
Entonces, de este lado tengo aquí el 342.86 por 10 a la 3, ¿sí? Y de este lado hasta acá, ¿sí? Tengo, pues, que es menos 750 por 10 a la 3, ¿sí? Entonces, prácticamente, la diferencia potencial sería lo que hay desde aquí hasta aquí, ¿sí? La diferencia. Todo lo que hay entre el menos 750 y el 342. Si se fijan, fue 1092.86 por 10 a la 3 volt. ¿Ok? Entonces, como el potencial de A es mayor que el de B, el campo eléctrico realizará un trabajo positivo. Si una carga positiva se mueve del punto A al punto B, ¿sí? Pero si la carga que se mueve del punto A al punto B es negativa, el trabajo realizado por el campo será negativo. ¿Ok? Entonces, esto iría respecto a cómo se nos respondería lo del inciso C, ¿sí? Si se fijan aquí, en el inciso C, dice, ¿cuál es el trabajo que debe realizar el campo eléctrico para mover una carga de menos 3 microcoulomb? Aquí voy a tener una carga negativa, ¿sí? Que se va a mover del punto A al punto B. Entonces, de acuerdo a lo que decía aquí anteriormente, pues voy a tomar lo que dice aquí abajo, ¿sí? Si la carga que se mueve del punto A al punto B es negativa, como es el caso, el trabajo realizado por el campo será negativo, ¿sí? Por lo tanto, esto de aquí, ese trabajo sería negativo. Entonces, fíjense aquí, para el cálculo del trabajo, ¿sí? Es el valor de esa carga por la diferencia de potencial, ¿sí? Que es prácticamente lo que nosotros calculamos en el inciso anterior. ¿Sí? El trabajo para mover esa carga del punto A al punto B es esa carga, que es de menos 3 por 10 a la menos 6 coulomb, por la diferencia de potencial. ¿Sí? Si se fijan aquí, 3 por 10 a la menos 6 por 1.093 por 10 a la 6, ¿sí? Sería igual a menos 3.28 joules. Entonces aquí, fíjense la importancia de este signo. Dice, como el trabajo que realiza el campo eléctrico es negativo, para mover la carga de menos 3 microcoulomb del punto A al punto B, una fuente de energía externa debe suministrar el trabajo de 3.28 joules. Entonces, cuando da negativo, quiere decir que se necesita una energía externa, ¿sí? Para poder realizar ese trabajo. Se necesita un trabajo externo, pues, para mover esa carga del punto A al punto B. ¿Ok? Entonces, eso sería con respecto al inciso C. Y ahora resolveremos el ejercicio número 11. Permítanme un poquito. Ok, entonces vamos al ejercicio número
11, que dice, en la figura de la página siguiente se señalan 3 puntos diferentes con su respectivo potencial eléctrico. Tenemos que calcular el trabajo total que debe realizar el campo eléctrico al transportar una carga de 5 coulomb del punto A al punto B y luego del punto B al punto C. Después, si la carga de 5 coulomb pasa directamente del punto A al punto C, ¿cuánto trabajo realiza el campo eléctrico? Y el inciso C, es el mismo trabajo si la carga pasa primero por B y luego llega a C, a que si de A pasa directamente a C. Ok, entonces vamos a resolver esta parte. Entonces, miren, aquí tenemos el potencial eléctrico, ¿sí? En cada uno de estos, ¿sí? Entonces, miren, el potencial eléctrico aquí en el punto A es de 9 volt, aquí es de 12 volt y aquí es de 6 volt, ¿ok? Entonces, queremos calcular en el inciso A el trabajo total que debe realizar el campo eléctrico al transportar una carga de 5 coulomb del punto A al B y del punto B al C. Entonces, imaginemos que aquí tenemos una carga de 5 coulomb en el punto A, lo voy a pasar al punto B, ¿sí? Y posteriormente del punto B lo voy a pasar al punto C, ¿sí? Recuerden que aquí todo es escalar, ¿sí? No importa la dirección ni sentido. Entonces vamos a calcular el trabajo, pues, para transportar esa carga de 5 coulomb del punto A al punto B. Entonces es el valor de la carga por el potencial eléctrico en el punto A menos el potencial eléctrico en el punto B. ¿Ok? Entonces, el valor de la carga es 5 coulomb, ¿sí? La diferencia de potencial sería potencial eléctrico en el punto A menos el potencial eléctrico en el punto B. 9 menos 6 es 3. Por 5, 15. ¿Sí? Recuerden que volt por coulomb es igual a joule. Entonces el trabajo para transportar la carga del punto A al punto B es de 15 joules. Ahora, para transportarla del punto B al punto C, nuevamente pues es la misma carga, ¿sí? El potencial eléctrico en el punto B es de 6 volt, el potencial eléctrico en el punto C es de 12 volt. Entonces sería 6 menos 12 es igual a menos 6. Menos 6 por 5 es igual a menos 30 joules. Entonces el trabajo que debe realizar para transportar del punto B al punto C es de menos 30 joules, ¿sí? Y el trabajo total sería el trabajo que hizo para transportarlo de A a B y después de B a C, ¿sí? Entonces sumamos los trabajos. Del punto A al punto B fueron 15 joules, del punto B al punto C fueron menos 30 joules. 15 menos 30 es igual a menos 15. Entonces sería pues el trabajo total, ¿sí? De menos 15 joules. Si recordamos a lo anterior, esto nos va a indicar que se van a requerir 15 joules de energía externa para poder mover del punto A al punto B. Perdón, C. ¿Sí? Ahora, dice, si la carga de 5 coulomb pasa directamente del punto A al punto C, ¿cuánto trabajo realiza el campo eléctrico? Entonces es prácticamente del punto A al punto C. Entonces nosotros aquí observamos y pues el valor de las cargas es 5 coulomb, ¿sí? Potencial eléctrico en A es 9 y el potencial eléctrico en B es 12. Lo resto, 9 menos 12 es igual a menos 3 por 5 es igual a menos 15 joules. Entonces, la pregunta del inciso C dice, ¿es el mismo trabajo si la carga pasa primero por B y luego llega a C que si pasa de A directamente a C? Ok, entonces miren, como se observa, el trabajo realizado por el campo eléctrico es el mismo si la carga pasa del punto A al punto B y luego del punto B al punto C. Y que si pasa del
punto A al punto C directamente, ¿sí? Es el mismo. Entonces, esto confirma que el trabajo realizado por un campo eléctrico sobre una carga es el mismo independientemente de la trayectoria seguida por esta. O sea, va a dar lo mismo que si te vas de aquí a aquí y de aquí a aquí, a que si agarras directamente de aquí a aquí. Entonces, por último, es importante señalar que el trabajo realizado para ir del punto A al punto B es positivo, porque la carga es positiva y se mueve de un punto de mayor potencial, ¿sí?, a uno de menor potencial, ¿sí? Un potencial eléctrico mayor a uno de menor, ¿sí? 9 a 6 volts, ¿sí? Pero el trabajo que se realiza del punto B al punto C es negativo, ¿sí? Pues la carga es positiva y se mueve de un punto de menor potencial a otro de mayor potencial. Recuerden que habíamos visto la clase pasada que cuando pasa de un potencial mayor a uno menor, ¿sí?, pues es una carga positiva, pues el trabajo es positivo, ¿sí? Pero cuando pasa de un potencial de menor a mayor, ¿sí?, pues será el trabajo negativo, ¿ok? Entonces miren, ahí quedan pendientes para que realicen los problemas de la página 403 y 404, ¿sí?, respecto al potencial eléctrico y energía potencial, para que lo realicen, ¿sí? Mira, aquí pues vamos a ir siguiendo haciendo algunos ejercicios, los vamos a ir viendo, ¿sí? Aquí por ejemplo, miren, acá en el Tippens, vamos a ver este ejercicio que nos dice, una carga de 2 nanocoulomb está separada a 20 centímetros de otra carga de 4 microcoulomb. ¿Cuál es la energía potencial del sistema? ¿Cuál es el cambio en la energía potencial si la carga de 2 nanocoulomb se mueve a una distancia de 8 centímetros de la carga de 4 microcoulomb? Entonces, mire, primero, la energía potencial de un sistema que contiene dos cargas Q1 y Q2 es el trabajo requerido para colocarlas a una distancia R, ¿sí?, entre sí. Por lo tanto, vamos a usar la ecuación de energía potencial igual a la constante por una carga por otra carga entre la distancia, ¿sí?, para poder calcular la energía potencial. Y después la diferencia de esas energías potenciales. Entonces, la energía potencial, y lo que nos pide el inciso A, la energía potencial del sistema es la constante por esa carga de 4 microcoulomb por la carga de 2 nanocoulomb entre 20 centímetros, ¿sí? Todo lo pasamos a coulomb y a metros. Entonces, eso nos daría 3.6 por 10 a la menos 4 joule, ¿sí? Recuerden que aquí este metro cuadrado con el metro se va a eliminar y quedaría newton por metro, ¿sí?, que sería joules. Aquí coulomb por coulomb daría coulomb cuadrado y se elimina con este coulomb cuadrado. Entonces nos daría 3.6 por 10 a la menos 4 joule. Entonces, para el inciso B, ¿sí?, que me pide el cambio en la energía potencial si la carga de 2 nanocoulomb se mueve a una distancia de 8 centímetros de la carga de 4 microcoulomb. Entonces, la energía potencial a una distancia de 8 centímetros, o sea, 0.08 metros. Tenemos lo mismo, ¿sí?, las mismas cargas, ¿sí?, la misma constante, pero ahora con una distancia de 8 centímetros. Entonces, lo mismo, ¿sí? Entonces, multiplicamos todo y dividimos. Y en este caso nos da 9 por 10 a la menos 4 joule. Por lo tanto, el cambio en energía potencial, ya saben que este signo de delta significa cambio, ¿sí? Entonces, o razón de cambio, o diferencia. Entonces, el cambio en energía potencial va a ser
este que tuvimos al final. 9 por 10 a la menos 4 joules menos 3.6 por 10 a la menos 4 joules. Eso va a ser igual a 5.4 por 10 a la menos 4 joules. Entonces la diferencia es positiva, ¿sí? Lo que indica un incremento en energía potencial. Si la carga Q fuera negativa y todos los demás parámetros no cambiaran, la energía potencial habría disminuido en esa misma cantidad. ¿Okay? Entonces este sería un ejemplo para energía potencial. Ok, entonces ahorita termino esto y en unos 5 o 10 minutos, no, en 5 minutos nos conectamos para seguir con lo siguiente, ¿sí? Ahorita veremos un ejercicio de potencial eléctrico. Ok.